La Oficina de Liderazgo de la Wehrmacht, parte del alto mando de la Wehrmacht, desde mediados de 1940, cuando el liderazgo de la Wehrmacht murió. Fue reorganizado por Hitler el 4 de febrero de 1938 a partir de la oficina de la Wehrmacht, que trabajaba en el Ministerio de Guerra del Reich, y estaba compuesto por las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, lo que le daba una influencia decisiva en la planificación, ejecución y coordinación de las operaciones militares durante la guerra. Un análisis de esta Wehrmacht, autoridad de mando y administración indirectamente subordinada a Hitler, el 7 de febrero de 1938, muestra de manera impresionante las estructuras, los procesos de toma de decisiones y la complejidad del liderazgo militar en el contexto de una guerra mundial, y también deja en claro la interacción entre las decisiones de los niveles de liderazgo político y militar, y las consecuencias de gran alcance que surgieron de ellas en el curso de la guerra. Además del Departamento de Liderazgo de la Wehrmacht, que fue asumido el 23 de agosto de 1939 por el general Alfred Jodl, nacido el 10 de mayo de 1890 en Würzburg y formado en la Artillería Real Bávara. El jefe del alto mando de la Wehrmacht, el general de artillería Wilhelm Keitel, tenía bajo su mando el Grupo de Asuntos Exteriores y Contrainteligencia, bajo el almirante Wilhelm Canaris, el Grupo de Asuntos Generales de la Wehrmacht, bajo el general Hermann Reinecke, y la Oficina de Economía y Armamento de la Wehrmacht, bajo el general Georg Thomas. Con la creación del Oberkommando der Wehrmacht en el 38, Hitler había dado otro paso estratégico para obtener el poder absoluto sobre las Fuerzas Armadas alemanas. Con esto, asumió personalmente el mando supremo y, al mismo tiempo, eliminó por completo el cargo de ministro de Guerra del Reich. Hasta ese momento, ese cargo lo ocupaba el general von Blomberg, quien renunció cuando se encontraron fotos comprometedoras de su nueva esposa, y, para colmo, Hitler y Göring habían sido sus testigos de boda. El responsable de la organización del Oberkommando der Wehrmacht era el general Keitel, quien primero hizo crear el Grupo de Trabajo del Estado Mayor de Mando, del cual luego surgió la Oficina de Mando de la Wehrmacht, dirigida a partir del 21 de febrero de 1938 por el teniente general Max von Fieber. El núcleo de la Oficina de Mando de la Wehrmacht era el Departamento L para la Defensa Nacional, que existía desde 1934, y desde entonces también era el Estado Mayor del Ministro de Guerra del Reich para la organización y los problemas de mando de la Wehrmacht. A la cabeza de este departamento estaba, desde el 1 de julio de 1935, el teniente coronel del Estado Mayor Alfred Jodl, quien, desde la reorganización del 8 de febrero de 1938, estaba subordinado al ya mencionado teniente general Max von Wieban. Pero el 17 de marzo, 4 semanas después de su nombramiento, Wieban fue primero puesto en licencia y luego, en abril, destituido completamente de su cargo como jefe de la oficina de mando de la Wehrmacht, con lo cual el teniente coronel Jodl asumió el cargo en capacidad dual. ¿Cuál fue entonces la razón de la destitución de Wieban? Él había sido promovido a ese puesto específicamente por el jefe del Estado Mayor General, el coronel general Ludwig Beck, quien pertenecía a la temprana resistencia y fue una víctima del 20 de julio de 1944, para que con Wieban, considerado escéptico respecto al régimen dentro del mando del ejército, se tuviera un freno adicional contra el rumbo bélico de Hitler, que Beck consideraba demasiado arriesgado. Pero cuando, durante la primera mitad de marzo de 1938, nacionalistas socialistas austriacos y alemanes exigieron la incorporación del Estado Federal Austrofascista de Austria al Reich alemán nacional-socialista, la anexión de la República de Austria y su integración como Ostmark en el Reich alemán, un proceso que Hitler había orquestado en secreto. Wieban sufrió una crisis nerviosa. El teniente general temía que la crisis de Austria pudiera conducir a una guerra europea general, que para el Reich alemán, que no estaba preparado para ello, terminaría en una catástrofe. Su desesperación por lo que él consideraba jugar con fuego
que emprendía la dirección política y militar del Reich, llegó a tal punto que sufrió ataques de llanto y se encerró en su oficina. El resultado fue su destitución ordenada por Hitler y Keitel, incluso su internamiento en un hospital psiquiátrico, y el nombramiento de Alfred Jodl, quien fue ascendido a general de división el 1 de abril de 1939, como nuevo jefe de la Oficina de Liderazgo de la Wehrmacht, quien, de acuerdo con su designación de movilización, ocupó este puesto al inicio de la guerra el 1 de septiembre de 1939. Su puesto anterior como jefe del Departamento L de Defensa Nacional fue asumido por el coronel inspector general Walter Warlimont. Durante la guerra contra Polonia, Jodl permaneció a partir del 3 de septiembre acompañado de Hitler en su tren especial en la zona fronteriza germano-polaca, mientras su Estado Mayor, bajo la dirección del coronel Warlimont, permanecía en Berlín. Además del jefe del Oberkommando der Wehrmacht Keitel, Jodl fue a partir de ese momento el principal asesor de Hitler en todas las cuestiones relacionadas con la conducción operativa de la Wehrmacht. Su área de trabajo abarcaba el manejo unificado de todas las cuestiones relativas a la conducción general de la guerra y la elaboración de las directrices estratégicas de Hitler. Además, dentro de su cargo podía tomar decisiones sobre todas las cuestiones relativas a la conducción de la guerra, aunque no de carácter fundamental. Además del Departamento L, Jodl también tenía bajo su mando los departamentos de propaganda de las Fuerzas Armadas y de comunicaciones militares. Su equipo de trabajo era el Departamento L, ahora dirigido por el coronel Warlimont, que en ese entonces también se llamaba frecuentemente Equipo de Trabajo Jodl o Equipo Warlimont. El equipo estaba compuesto por los grupos de operaciones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como por el grupo de organización y el grupo de intendencia. El coronel Warlimont, jefe del Departamento L, también tenía bajo su mando al encargado del diario de guerra y a un oficial de oficina con registro. La tarea principal del Departamento L era procesar las órdenes de Hitler para las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y las principales autoridades del Reich. Otra tarea de L era mantener un flujo constante de información al coronel general Keitel sobre la situación militar, así como recopilar los documentos para el informe continuo a Hitler por parte del general de división Jodl. Para ello, se basaba en los informes transmitidos y luego resumidos por el coronel Warlimont de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. El informe diario de la Wehrmacht, que la sección de propaganda de la Wehrmacht elaboraba en borrador, recibía de Jodl su penúltima versión antes de que Hitler aprobara el texto definitivo. Sin embargo, hasta ese momento las actividades de Jodl no habían sido realmente decisivas para la guerra, ya que especialmente al inicio del conflicto, la posición de la oficina de mando de la Wehrmacht aún era relativamente débil. La razón de esto era que los altos mandos de las 3 ramas de la Wehrmacht, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, vigilaban celosamente su autonomía. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Franz Halder, intervino ante el general Keitel justo antes del inicio de la campaña de Polonia y poco después del nombramiento de Jodl como jefe de la oficina de mando de la Wehrmacht, pidiendo de manera preventiva que dicha oficina no se entrometiera en la conducción de las operaciones, ya que solo el alto mando del ejército era responsable de llevar a cabo la campaña y reportaría directamente a Hitler. Pero esta división de responsabilidades no fue elegida al azar, sino que fue una decisión consciente de Hitler en su afán de no permitir que ninguna de las partes se volviera demasiado poderosa, siguiendo la frase atribuida a Maquiavelo: divide y gobierna. El Wehrmachtführungsamt tampoco tenía autoridad de mando sobre las 3 ramas de la Wehrmacht, sino que debía ser más bien una instancia de equilibrio para las opiniones y aspiraciones opuestas de las distintas ramas, es decir, mantener en cauces regulados la competencia normal, que a veces llegaba a la crítica, entre el frente y el mando.
Si bien los planes operativos en la guerra contra Polonia aún estaban en manos del alto mando del ejército, conocido como Oberkommando des Heeres, en la planificación y ejecución de la Operación Weserübung para la ocupación de Noruega y Dinamarca, del 9 de abril al 10 de junio de 1940, por primera vez el alto mando de la Wehrmacht asumió el mando de toda la operación. En este contexto, el general de división Jodl y el Estado Mayor de Operaciones, formado por un oficial del Estado Mayor de cada una de las tres ramas de la Wehrmacht y del Wehrmachtführungsamt, estaban bajo su mando. También en los preparativos para la campaña del Oeste, a partir del 20 de mayo de 1940, el Estado Mayor de la Wehrmacht participó en forma de reuniones casi diarias de Hitler con Keitel y Jodl, cuyos resultados luego eran transmitidos a los altos mandos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en parte de forma oral y en parte por escrito. Durante la primera fase de la campaña del Oeste, la sección de campo del Wehrmachtführungsamt, que a partir de ese momento pertenecía permanentemente a los llamados cuarteles generales del Führer, estaba alojada en una granja completamente sin remodelar en Münstereifel-Rodert, no muy lejos del puesto de mando de combate de Hitler, Felsenest. Por cierto, esta instalación fue el único cuartel general del Führer que no recibió un nuevo nombre en clave, sino que adoptó el nombre topográfico de la cresta montañosa Felsenest. En los años 70, el nombre Felsenest fue eliminado del mapa topográfico oficial y la colina fue renombrada como Esselsberg. En el siguiente cuartel general del Führer, Wolfsschlucht 1, en Broglie de Pesch, cerca de la frontera belga, el Estado Mayor trabajaba en barracas de madera, mientras que Keitel y Jodl estaban alojados en la escuela local, donde también se encontraba la sala de mapas y conferencias. En la campaña del Oeste, por primera vez se hizo visible y palpable la influencia de Hitler en el mando de las órdenes, utilizando para ello el órgano de emisión unificada y autoritaria de órdenes del Departamento de Liderazgo de las Wehrmacht. El Estado Mayor de este departamento, tras el anuncio del armisticio con Francia el 25 de julio de 1940, fue alojado en las inmediaciones del nuevo cuartel general del Führer, Tannenberg, en la parte norte de la Selva Negra, en esta posada sobre la que se había impuesto una restricción de acceso. Después de la victoria sobre Francia, Jodl presentó el 30 de junio de 1940 un memorando sobre la continuación de la guerra, según el cual tanto la Luftwaffe como la Kriegsmarine podrían debilitar a Inglaterra con sus ataques. Además, el ejército tampoco encontraría una resistencia seria durante un desembarco. Mira mi video CLW 1940 para más información. Pero con su evaluación militar, económica y políticamente negligente, Jodl sobreestimó tanto las capacidades de la Marina y la Fuerza Aérea, como también ignoró por completo los factores políticos de la postura cada vez más firme de Estados Unidos y de la Unión Soviética. El historiador Bodo Scheurig señaló en su biografía sobre Jodl sus limitaciones, que quedaron claramente evidenciadas durante la Segunda Guerra Mundial. Seguía siendo un oficial de obediencia funcionalista, reacio e incapaz de pensar políticamente, y encarnaba voluntariamente la renuncia a los deberes de un comandante militar. La mentalidad de Jodl se convirtió en la de un técnico militar puro, y su influencia en el Estado Mayor General se volvió irresponsable. Tras el final de la campaña del Oeste, la sección de campo de la oficina de mando de la Wehrmacht estuvo alojada durante las siguientes semanas primero en Berlín y luego en Salzburgo, donde su tren Atlas quedó estacionado en las estaciones de tren locales. El 2 de julio de 1940, la oficina de mando de la Wehrmacht emitió una directiva para preparar una invasión de Inglaterra, firmada por Keitel, dirigida a las tres ramas de la Wehrmacht. Al final, los desarrollos adicionales de la oficina sobre operaciones de desembarco contra Inglaterra desembocaron en la directiva número 16, que fue aprobada por Hitler como la Operación León Marino el 16 de julio de 1940.
El 8 de agosto de 1940, la oficina de mando de la Wehrmacht fue renombrada como Estado Mayor de Mando de la Wehrmacht. Sin embargo, debido al aumento de personal, las condiciones de trabajo en el tren se volvieron tan inadecuadas que Keitel, en el otoño de 1940, trasladó el Estado Mayor a la Escuela de Caballería y Tropas Blindadas en Krampnitz, que ofrecía mucho más espacio. Como la planificación y ejecución de la campaña de los Balcanes, que comenzó el 6 de abril de 1941 con el ataque a Yugoslavia y Grecia, estaba en manos del Estado Mayor General del Ejército. El Estado Mayor de Mando de la Wehrmacht se limitó a procesar las órdenes emitidas por Hitler para la cooperación entre las ramas de la Wehrmacht y su colaboración con las fuerzas aliadas italianas, búlgaras y húngaras. Esta campaña, mostrada aquí en el mapa de las operaciones en Grecia, se hizo necesaria después de que el ataque iniciado por el aliado italiano contra Grecia el 28 de octubre de 1940 terminara en un desastre. Ahora cito Wikipedia. La campaña de los Balcanes retrasó el inicio de la guerra contra la Unión Soviética por 6 semanas y dificultó el plan de la Wehrmacht de tomar la capital, Moscú, en una guerra relámpago antes de la llegada del invierno. Durante la campaña de los Balcanes, tanto Hitler como el escuadrón de campo se alojaron en sus trenes especiales en el pequeño pueblo de Mönchkirchen, en Baja Austria, donde ambos trenes estaban en una vía férrea fuera de servicio, muy cerca de un túnel, cuando en la primavera de 1941 se vislumbró un posible conflicto con la Unión Soviética y Berlín tuvo que decidir si prefería una solución política o militar. Tanto Keitel como Jodl, por sus posiciones, habrían tenido la posibilidad de enfrentarse enérgicamente a Hitler. Pero cuando él decidió optar por el camino de la violencia, ambos guardaron silencio, tal como ya lo habían hecho a finales de agosto de 1940, cuando Hitler presentó ante la cúpula militar el plan de derrotar a la Unión Soviética en una campaña relámpago y así obligar a Inglaterra a firmar la paz. En esa ocasión, sostuvo la opinión de que la Wehrmacht era lo suficientemente fuerte como para librar una guerra en 2 frentes contra Gran Bretaña y la Unión Soviética. Excepto por el almirante Canaris, quien se basó mucho en las conversaciones con el agregado militar alemán en Moscú, el general August Köstring. En ese momento nadie del alto mando militar contradijo seriamente a Hitler, ni siquiera Jodl. Durante la preparación para la campaña del Este, la labor del Estado Mayor de la Wehrmacht se limitó a trabajar en la directiva de Hitler y a la elaboración del cronograma. Mientras que inmediatamente después del inicio de la Operación Barbarroja, el destacamento de campo ocupó su alojamiento preparado en la línea ferroviaria Rastenburg-Angerburg, aproximadamente a 1 kilómetro del cuartel general de Hitler. La guarida del Lobo, Keitel y Jodl fueron alojados en el llamado Círculo de Seguridad 1 junto a Hitler. La rutina diaria estaba organizada de tal manera que Jodl presentaba a Hitler el informe de la situación del mediodía, que su Estado Mayor había compilado durante la noche, mientras que por la tarde el general de división Walter Warlimont presentaba los informes intermedios. Entre las 10 y las 11 de la noche tenía lugar, en un círculo reducido, la llamada reunión de la noche. Como prácticamente cada informe de situación ante Hitler era al mismo tiempo la emisión de órdenes, las decisiones e instrucciones de Hitler eran anotadas por Jodl o Warlimont y luego, con sus propios comentarios, se transmitían al Estado Mayor para su posterior procesamiento. Jodl declaró durante el proceso de Nuremberg que desde el comienzo de la guerra hasta abril de 1945 participó en unas 5.000 reuniones en el cuartel general del Führer, siendo considerado uno de los asesores militares más cercanos a Hitler. En particular, esto también se aplicó al periodo posterior a la destitución del comandante en jefe del ejército, el mariscal de campo Walter von Brauchitsch, considerado responsable de los reveses en la batalla de Moscú.
el 19 de diciembre de 1941 y la posterior asunción del mando supremo completo por parte de Hitler. Keitel, quien fue ascendido a mariscal de campo el 19 de julio de 1940 y que por su actitud sumisa hacia Hitler era llamado por muchos, a escondidas, Lack Keitel, así como el jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, Jodl, no comentaron la decisión de Hitler de destituir a Brauchitsch y continuaron como hasta entonces. Y eso, a pesar de que Hitler solo los consultaba en sus decisiones solitarias sobre la conducción de la guerra en el este cuando se trataba de resoluciones fundamentales. Ahora comenzó la separación entre los teatros de operaciones del Oberkommando der Wehrmacht y del Oberkommando des Heeres. Mientras que el Estado Mayor del Ejército era responsable de todo el frente oriental, a partir de ahora, el Estado Mayor de la Wehrmacht tenía que encargarse de los siguientes teatros de operaciones: Dinamarca, Noruega, el norte de Finlandia, África, Italia, los Balcanes y el oeste. Con esto, el Estado Mayor de Jodl se convirtió en el segundo Estado Mayor de Operaciones del Ejército para los teatros de guerras del Oberkommando der Wehrmacht, lo que, debido a las tareas adicionales que surgieron, trajo consigo un refuerzo adicional. Desde el 1 de enero de 1942, el general Warlimont, a la izquierda con el mariscal de campo Keitel, fue nombrado subjefe del Estado Mayor de Dirección de la Wehrmacht. Los anteriores grupos de operaciones se convirtieron en departamentos de operaciones con un total de 40 oficiales y funcionarios. Pero incluso Jodl, siempre obediente y ahora ascendido a general de artillería, era un soldado demasiado experimentado como para seguir creyendo en una victoria total, al menos desde finales de 1941 a 1942. Luego insistió ante Hitler en acortar el frente oriental, y también le reprochó indirectamente que, además de sobreestimar las fuerzas alemanas, estaba teniendo demasiada influencia en la conducción general de la guerra. La gran ruptura entre Hitler y Jodl se produjo cuando él defendió a los comandantes del ejército del Cáucaso durante la Operación Edelweiss, llevada a cabo en agosto y septiembre de 1942, para asegurar, entre otras cosas, los yacimientos petrolíferos en Bakú y sus alrededores, frente a un Hitler que una vez más arremetía contra los generales, y demostró que estos solo habían seguido las órdenes de Hitler. A raíz de esto, Hitler había planeado reemplazar a Jodl por el coronel general Friedrich Paulus, tan pronto como éste hubiera conquistado Stalingrado con su sexto ejército, lo cual, como es sabido, no ocurrió. Pero esta ruptura también había traído ahora cambios directos para Jodl, porque, hasta ese momento, él había presentado la situación general con un breve resumen de la situación en el este, pero a partir de octubre de 1942, las reuniones de situación comenzaban ahora con la presentación del jefe del Estado Mayor del Ejército, el coronel general Kurt Zeitzler. Las presentaciones de Jodl se limitaban a los llamados teatros de guerra del Oberkommando der Wehrmacht, para tener a su Estado Mayor cerca de él, durante sus cada vez más frecuentes estancias en el Berghof de Hitler en Berchtesgaden. Jodl trasladó por primera vez en noviembre de 1942 la unidad de campo a los cuarteles de los cazadores de montaña en Strup, una localidad de Bischofswiesen. Luego, mientras en diciembre de 1942 el sexto ejército estaba cercado en Stalingrado y las tropas germano-italianas en África se retiraban apresuradamente hacia Túnez o caían prisioneras, el Estado Mayor de Jodl presentó su última evaluación estratégica de la situación para el año 1943, en la que, entre otras cosas, aunque cueste creerlo, incluso se contemplaba una ofensiva hacia Persia. Y con motivo de una visita a Berlín de oficiales japoneses, Jodl les explicó los planes alemanes el 18 de abril de 1943. La guerra submarina seguirá teniendo efecto. El continente europeo está asegurado. En el este debemos seguir debilitando a la gente. Los ataques aéreos son molestos, pero en un 80% solo causan daños a edificios. En cambio, los daños a la industria se pueden compensar. El enemigo quizás pueda reemplazar las máquinas si la defensa antiaérea alemana tiene éxito, pero a largo plazo no podrá reemplazar a sus tripulaciones.
Pero a más tardar con la rendición de las tropas en África, el 13 de mayo de 1943, la evaluación de la situación de Jodl ya no tenía validez, porque con la caída del norte de África, el flanco sur estratégico de las potencias del eje, Alemania e Italia, se había ampliado aún más. Como consecuencia, ahora se tuvieron que trasladar unidades a Italia y Grecia, fuerzas que se necesitaban urgentemente en otros frentes de batalla. Y después de que solo en mayo del 43 se hundieran submarinos alemanes, el gran almirante Dönitz suspendió temporalmente la guerra de submarinos contra los convoyes y retiró la mayoría de los submarinos de las llamadas operaciones de manada. Con esto, también se perdió la última arma ofensiva alemana, así como para la Luftwaffe, que desde la batalla de Inglaterra en 1940 había sido fuerte, se volvió cada vez más difícil combatir eficazmente las oleadas de bombarderos aliados. Mientras tanto, muchos altos oficiales del ejército tenían la impresión de que el alto mando no tenía un plan. Así, el jefe del departamento de organización en el Oberkommando des Heers, el general de división Helmut Stief, escribió el 18 de junio de 1943 en una carta a su esposa sobre las condiciones en el cuartel general del Führer. Allí hay una atmósfera horrible de frivolidad, letargo, dejar que las cosas sigan su curso y política de avestruz, arrogancia y falta total de comprensión. E incluso Hitler supuestamente admitió ante el gran almirante Dönitz en el verano, cito, «Me las arreglo de un mes a otro». Pero ahora, el írselas arreglando también aplicaba al Estado Mayor de la Wehrmacht. Sin embargo, Jodl, al igual que Hitler, opinaba que la guerra debía librarse lo más lejos posible de las fronteras alemanas, lo que, sin embargo, traía consigo desventajas importantes, ya que el combate en frentes sobreextendidos impedía al ejército formar reservas y obligaba a la Luftwaffe a desplegar fuerzas considerables para apoyar a las tropas terrestres en la Unión Soviética e Italia. En general, incluso en el tercer año de la guerra, todavía se podía notar cierto egoísmo entre los oficiales de los tres cuerpos de la Wehrmacht que formaban parte del Estado Mayor, especialmente cuando se trataba de retirar secciones del frente. Por ejemplo, ahora los sectores del frente muy adelantados suponían una carga para el ejército, pero desde la perspectiva de la Luftwaffe y del Ministerio de Armamento eran importantes, ya que solo desde los aeródromos situados en lo profundo del territorio ruso se podían atacar las instalaciones de producción enemigas. En cambio, el comandante en jefe de la Marina, gran almirante Karl Dönitz, no tenía ningún interés en que el ejército permaneciera en el norte, frente a Leningrado o en Crimea, en el Mar Negro, mientras que, por otro lado, Crimea era importante a los ojos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich, ya que, según su opinión, solo la presencia de tropas alemanas en esa península podía garantizar la neutralidad de Turquía. Ahora bien, en esta situación se podría haber esperado del dictador absoluto y comandante supremo de la Wehrmacht, que, en sus reuniones de situación, tomara decisiones fundamentales en una u otra dirección. Pero él prefería ocuparse de la posición de batallones individuales en la línea principal de combate en el frente oriental, o daba largas conferencias en el Oberkommando der Wehrmacht sobre el liderazgo militar. En julio de 1943, la Wehrmacht tuvo que sufrir nuevas y graves derrotas. La Operación Ciudadela, la ofensiva de verano alemana en el frente oriental, había fracasado. A finales de julio de 1943, Hamburgo fue atacada durante varios días por bombarderos ingleses y estadounidenses, y en la operación que ellos llamaron Gomorra, fue destruida en gran parte, muriendo al menos 34,000 personas quemadas o aplastadas. Del 10 de julio al 17 de agosto de 1943, los aliados occidentales desembarcaron en Sicilia durante la Operación Husky. Véase este video. Benito Mussolini fue derrocado el 25 de julio. Las tropas alemanas invadieron Italia y desarmaron a su antiguo camarada de armas. El 3 de septiembre, Italia y los aliados negociaron un armisticio
que el 13 de octubre llevó a la declaración de guerra de Italia contra Alemania. En general, 1943 fue el año en que, al examinar de manera exhaustiva y realista las propias fuerzas y el potencial del enemigo, los responsables políticos y militares solo podían llegar a una conclusión: que la guerra ya no se podía ganar. Pero como esta comprensión no era aceptable para Hitler, la guerra para su régimen también se convirtió en una lucha por el ser o no ser, llevada a cabo a costa de los alemanes, quienes anhelaban la paz. Jodl después se excusó de esta manera. En el cuartel general del Führer, la política y lo militar estaban estrictamente separados, y Hitler tampoco mostró inclinación alguna por discutir cuestiones políticas con sus generales de más alto rango. Además, Jodl, quien, cito, quería evitar el resbaladizo terreno de la política, no se veía a sí mismo como un estratega, sino, nuevamente cito, como un asistente de mando de un estratega. Con esto, él entendía por estrategia la más alta actividad de liderazgo en la guerra. Incluye la política exterior e interior, las operaciones militares y la economía de guerra, la propaganda y la conducción del pueblo, y debe armonizar todos estos elementos cruciales para la guerra con los propósitos y el objetivo político de la guerra. Cuando uno empieza a entender el concepto de estrategia de esta manera, ya nadie puede dudar que no es un general, sino solo un estadista quien puede ser estratega. Para el coronel general, no era tarea del soldado definir el objetivo de la acción estratégica. Con esto, también es acertada la caracterización de Jodl hecha por su biógrafo Scheurig. Si se distingue entre la gran estrategia y la estrategia logística, él era simplemente un logista, un general de la conducción táctica, técnica y organizativa de las tropas. Carecía de una visión general amplia, incapaz de percibir los conflictos en los verdaderos campos de batalla, por lo que siempre habría tenido que dejar la gran estrategia en manos de otros. En el puesto más alto, era una elección errónea objetivamente. Sin embargo, nadie habría superado sus propias competencias. El 30 de enero de 1944, Jodl fue ascendido a coronel general, después de que el 18 de abril su esposa Irma, nacida condesa de Bouillon, falleciera en Königsberg, Prusia Oriental, tras una operación por neumonía. El 7 de abril de 1945 se casó con Luisa Catalina von Bender, una amiga de su primera esposa y exsecretaria en el Oberkommando des Heers. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. En el frente oriental, el Ejército Rojo había destruido al Grupo de Ejércitos Centro con su Operación Bagration, desde el 22 de junio hasta el 20 de agosto, una catástrofe mucho mayor que la de Stalingrado. Y mientras tanto, los ingleses y estadounidenses tenían la supremacía aérea total en los frentes y sobre Alemania, lo que hacía que la situación militar general fuera cada vez más desesperada. En la detonación de la bomba dejada por el conde Stauffenberg el 20 de julio de 1944, en el cuartel general del Führer, la guarida del Lobo, en Rastenburg, Prusia Oriental, resultaron heridos, además de Jodl, el jefe adjunto del Estado Mayor de la Wehrmacht, el general de artillería Warlimont, quien fue reemplazado el 6 de septiembre por el anterior jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos F, el teniente general Augusto Winter, quien asumió su cargo el 1 de diciembre de 1944 y permaneció en esa posición hasta el final de la guerra. Winter fue ascendido a general de tropas de montaña el 1 de mayo de 1945, lo que lo convirtió en uno de los pocos generales del ejército que nunca había comandado directamente una tropa. A pesar del evidente declive, Jodl seguía transmitiendo confianza a sus oficiales, señalando el continuo aumento de la producción armamentista alemana y el inminente uso de armas técnicamente superiores, como los cazas a reacción, nuevos submarinos o los cohetes. Tampoco se criticaba la conducción de la guerra por parte de Hitler, ya que en su opinión no era tarea de un soldado dar recomendaciones a los políticos que encabezaban un Estado.
Con esto, Jodl una vez más dejó en claro lo inapropiado que era para ese puesto militar de alto rango, aunque eso era exactamente lo que Hitler había planeado. Para la ofensiva de las Ardenas, ordenada por Hitler y llevada a cabo del 16 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945, los borradores y cálculos de fuerzas fueron realizados por un pequeño grupo de miembros del Estado Mayor de la Wehrmacht. Durante la ofensiva propiamente dicha, el Estado Mayor estuvo alojado en la Warturm-Kaserne, en Friedberg, en Hesse, mientras que Hitler, junto con Jodl y el Feldstaffel, se había instalado en el complejo de búnkeres cerca de Ziegenberg, en el Taunus, el cuartel general del Führer Allerhorst. Cuando ya después de pocos días se vislumbraba el fracaso, Jodl intentó, a finales de diciembre de 1944, según se dice, convencer a Hitler por caminos indirectos y presentando hechos falsos en una conversación privada que finalmente no tuvo resultados, de poner fin políticamente a la guerra. Cuando en enero de 1945 el cuartel general fue trasladado a Berlín, el 16 de enero tanto el mariscal de campo Keitel como el coronel general Jodl se instalaron en sus residencias de servicio en Berlín-Dahlem, mientras que el Feldstaffel se trasladó al campamento Maybach I en Sosen. El 20 de abril de 1945, el Estado Mayor fue trasladado a la Escuela Nacional de Defensa Aérea en Berlín-Wannsee, donde ya se realizó la división previamente planeada. Mientras la mayor parte del Estado Mayor se trasladó entre el 22 y el 24 de abril en marcha motorizada a la zona de Berchtesgaden, y, bajo el mando del jefe adjunto del Estado Mayor de Mando, el general Winter, fue reunida como el Estado Mayor de Mando B-Sur, el Grupo Norte bajo el mariscal de campo Keitel y el coronel general Jodl. Se trasladó primero a la Escuela de Caballería y Blindados en Krampnitz, y de ahí, el 29 de abril, al pueblo de Dorbin, donde se alojaron en el castillo. El mapa muestra la retirada gradual hacia el norte pasando por Dorbin y finalmente hasta Flensburg-Mürbig. La comunicación entre ambos estados mayores se mantuvo por radio. El Estado Mayor de Mando Norte tuvo comunicación telefónica con la Cancillería del Reich o el búnker de Hitler en Berlín hasta el 28 de abril. Después de que el 25 de abril el Estado Mayor General del Ejército fuera subordinado al jefe del Estado Mayor de Mando de la Wehrmacht por orden de Hitler, el mando del llamado Frente Oriental también pasó al Oberkommando der Wehrmacht. Después del suicidio de Hitler el 30 de abril, Jodl contribuyó en los primeros días de mayo de 1945 a que finalmente se pusiera fin a la insensata resistencia alemana. Por el gran almirante Dönitz, quien fue nombrado presidente del Reich y comandante supremo de la Wehrmacht por Hitler antes de su suicidio, el coronel general Jodl fue condecorado el 6 de mayo con la Cruz de Caballero y, supuestamente, el 7 de mayo también con las hojas de roble. Ese día, como jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, firmó en el cuartel general de las Fuerzas Aliadas Occidentales en Reims, Francia, en nombre del gobierno alemán, la rendición incondicional de la Wehrmacht en todos los frentes. Después de eso, Keitel ordenó que el Estado Mayor de la Wehrmacht y las partes subordinadas del Estado Mayor General del Ejército se reorganizaran. La razón de esto, y así lo comunicó también Jodl, era que solo un mando unificado, claramente estructurado y estrictamente dirigido de la Wehrmacht podía garantizar la realización ordenada de la desmovilización de la Wehrmacht. La fusión de los dos estados mayores de mando norte y sur, que él había solicitado en varias ocasiones, fue rechazada por la Comisión de Control Aliada ante el Oberkommando der Wehrmacht, mientras que el Estado Mayor de Mando Sur y el mariscal de campo Kesselring fueron detenidos por los estadounidenses el 3 de mayo de 1945 en el Königssee. El 23 de mayo también fue arrestado el Estado Mayor Norte en Flensburgo, junto con alrededor de 300 miembros del gabinete del gobierno de Dönitz, en una acción organizada para la prensa y llevados a prisión.
En el juicio de Nuremberg contra los criminales de guerra, Jodl fue acusado en los 4 cargos. Después de casi un año de juicio, el 1 de octubre de 1946 fue condenado a muerte en la horca por conspiración contra la paz mundial, planificación y ejecución de la guerra de agresión, crímenes contra el derecho de guerra y crímenes contra la humanidad, en una sentencia que incluso entre los jueces fue controvertida. Su solicitud de ser fusilado como soldado fue rechazada, al igual que las solicitudes correspondientes de Keitel y Göring. El 16 de octubre de 1946, a altas horas de la noche, el exjefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, el coronel general Alfred Jodl, fue ahorcado en Nuremberg. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el río Wensbach. Jodl argumentó en el juicio de Nuremberg que, en principio, él solo había sido siempre un órgano ejecutor. Pero eso solo se refería a la menor parte de sus acciones. La parte principal, como también ocurrió con el mariscal de campo Keitel, fue su apoyo casi sin críticas a los planes de guerra de Hitler. Su actitud servil y su capacidad de aguantar largas reuniones también hicieron posible que, además de órdenes a veces tontas y fútiles, se llevara a cabo toda una serie de órdenes criminales contra la humanidad, que incluso después de 80 años siguen pesando mucho en el colectivo alemán.